Buenos días amigos, vamos a analizar de manera concreta y rápida la primera etapa del procedimiento penal de corte acusatorio y adversarial ya en manos de la autoridad judicial. Es decir, cuando el Ministerio Público, como lo hemos narrado, concluye con la investigación inicial y ejercita acción penal, esto quiere decir que pone la investigación o el detenido a disposición de la autoridad judicial, se fija una fecha y hora para la audiencia inicial. Y esta audiencia inicial, también conocida por algunos como la audiencia combo, se le denomina así porque se tocan o se ven, se resuelven diversas situaciones jurídicas que pareciera realmente una situación metida en un combo, digamos. Lo primero que tenemos que decir es que la primera etapa procesal que deberá de resolverse es la relacionada con la calificación de legalidad de la detención, que no es otra cosa que la obligación del juez, de una vez habiendo escuchado al Ministerio Público exponer los hechos que dieron como resultado la detención del imputado y habiendo escuchado a la defensa, quien deberá obviamente debatir y soportar o sustentar ese debate, pues el juez estará obligado a calificar si la detención es legal o no es legal, ¿sí? Esto, desde luego, implica dos supuestos. Uno de ellos es que la Constitución política establece que la única forma de detener a una persona de manera legal, pues es contando con una orden judicial. Y la otra posibilidad de ser detenido es una excepción a la existencia de una orden judicial. Y esta excepción se da cuando se satisfacen los supuestos de la figura jurídica que se llama flagrancia, es decir, aquella persona que es detenida bien en el momento mismo de la comisión del delito o en la persecución inmediata, posterior e ininterrumpida de la comisión de los propios hechos delictivos. De tal manera que, para ejemplificarlo de una manera muy sencilla, podríamos decir que una persona puede ser detenida cuando está privando de la vida a otra o cuando está robando en ese mismo momento, podría ser detenida sin necesidad de una orden judicial y la detención resultaría completamente legal. También podría ser detenida en la persecución inmediata e ininterrumpida. Y nuestro máximo tribunal, la Corte, ha determinado que esta expresión de inmediata e ininterrumpida quiere decir que se trata del momento en que la persona, digamos, es descubierto en el momento de la comisión del delito, pero no es posible atraparlo por la condición que queramos considerar, de tal suerte que se da la fuga y hay una persecución ininterrumpida, es decir, nunca se pierde de vista la persona, no hay interrupción de esa persecución y se logra la detención de la persona. Es decir, esto tiene congruencia básicamente con la flagrancia. En este sentido, serían los únicos dos supuestos en los que la detención podría ser calificada de legal. Y desde luego, el juez, la autoridad, estará obligado a calificarla de esta forma si se satisfacen estas exigencias legales. De no ser así, el juez determinará que la detención es ilegal. Y si la detención es ilegal, esto traerá como consecuencia la libertad inmediata de la persona, lo que no quiere decir que la persona quede, digamos, libre de los hechos o los cargos que se le atribuyen. Simplemente se pondrá en libertad en razón de la ilegal detención de que fue objeto. Y desde luego, respetando sus derechos humanos, el Ministerio Público tendrá la posibilidad de volver a solicitar una nueva audiencia a fin de formular la imputación que pretende. Ahora bien, si en el caso que nos ocupa se califica de legal la detención, se procederá a la siguiente etapa procesal. Y esta etapa procesal se le denomina la formulación de imputación, que quiere decir que el Ministerio Público está obligado en ese momento a hacerle saber frente al juez, al propio imputado, cuáles son los hechos que son materia de la investigación que realiza. Es decir, la investigación inicial
surge o inicia a través o como resultado de ciertas condiciones, y desde luego hay que hacerle saber al imputado cuáles son los hechos que se le atribuyen, pero no solo de manera genérica. Hay que hacerle saber cuáles son los hechos que se le atribuyen, el grado de participación y una clasificación jurídica preliminar que el propio Ministerio Público deberá de darle a esos hechos. El juez estará escuchando, desde luego, la exposición literal, expresa y oral del propio Ministerio Público, y una vez que el Ministerio Público hace esta exposición, se le puede dar, o más bien se le deberá de dar, la posibilidad al imputado de que rinda una declaración o una manifestación con relación a los hechos que se le atribuyen, que no está obligado a hacerlo, y desde luego esto tendrá que consultarlo con su defensor para saber si es conveniente o no hacer alguna manifestación o expresarse con relación a los hechos que le atribuye o que son materia de la investigación del propio Ministerio Público. Igualmente, la defensa deberá hacer valer aquellos señalamientos, manifestaciones, deberá de traer todos sus argumentos jurídicos al debate que el propio Ministerio Público está exponiendo cuando refiere el motivo o los hechos que le atribuye al propio imputado. Y como resultado del propio debate, el Ministerio Público solicitará de manera posterior la vinculación a proceso del propio imputado. Quiere decir que le pedirá en lenguaje coloquial al juez evalúe los hechos que está narrando el propio Ministerio Público y los datos de prueba que está expresando tener el Ministerio Público o con los que cuenta, para ver si el juez de control o legalidad considera que son suficientes para satisfacer las exigencias normativas del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, si se satisfacen esas exigencias normativas, el juez deberá emitir el auto de vinculación a proceso en contra del imputado. Sin embargo, más adelante veremos de manera pormenorizada el control de legalidad, la formulación de imputación, la declaración del imputado y desde luego la solicitud y la resolución de vinculación a proceso que el propio Ministerio Público le solicita al juez penal, al juez de control y de legalidad. Posteriormente, una vez pasando esta etapa de la vinculación a proceso o de la solicitud a vinculación a proceso, el juez resolverá si vincula o no a la persona. En caso de emitir un auto de vinculación a proceso, desde luego, a partir de ese momento, la persona, iniciará su juicio ya vinculado procesalmente a los hechos que le atribuye el Ministerio Público. Y desde luego, en caso de que el juez penal considere que los hechos narrados o que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público no son suficientes o no son, no tienen la eficacia o la eficiencia jurídica probatoria o demostrativa para vincular a proceso a la persona, desde luego el juez estará obligado a emitir un auto de no vinculación a proceso, lo que desde luego tampoco tiene el efecto de evitar que el Ministerio Público realice nuevos actos de investigación y desde luego esté en posibilidades de nueva cuenta, cuando haya subsanado estas deficiencias, desde luego de solicitar nuevamente fecha y hora para formular imputación de nueva cuenta en perjuicio de la hora imputada. Una vez, rebasada esta parte y considerando que se emitió un auto de vinculación a proceso, desde luego se verá el tema de las medidas cautelares. ¿Qué es la medida cautelar? Bueno, la medida cautelar son medidas establecidas en la propia ley que tienen como efecto fundamentalmente garantizar que el imputado comparezca a juicio. Como hemos mencionado anteriormente, el sistema penal de corte acusatorio y adversarial tiene
o goza del privilegio o tiene el objetivo de respetar los derechos fundamentales de los imputados y de manera fundamental la presunción de inocencia, que es una figura esencial del derecho. En ese sentido, se pretende privilegiar siempre la libertad del ciudadano, es decir, buscar que aquel que es imputado o que se le acusa por la comisión de un delito lleve en libertad su procedimiento y no se le prive de la libertad bajo ningún motivo. Sin embargo, la ley establece la posibilidad de imponerle algunas medidas cautelares, como serían, digamos, el arraigo domiciliario, o como serían en un momento dado una garantía, una serie de situaciones que prevé la propia ley, buscando evitar que la persona se sustraiga a la acción de la justicia durante el procedimiento. Incluso la propia ley, la Constitución, en el artículo 19, contemplan o prevé la posibilidad de que se le aplique lo que se llama la figura de prisión preventiva, tanto a petición del Ministerio Público como de manera oficiosa. A petición del Ministerio Público, la ley lo prevé cuando se satisfagan algunas exigencias normativas, es decir, cuando se acredite que la persona no tiene, digamos, arraigo en el lugar del juicio, cuando se acrediten algunos supuestos que pongan en riesgo, digamos, la posibilidad o la seguridad de que esta persona comparezca a juicio, la autoridad jurisdiccional estará en condiciones, desde luego, de imponerle la prisión preventiva a solicitud del Ministerio Público, pero siempre bajo un criterio de congruencia con relación a las sanciones que se irán a imponer, con relación al delito del que se le acusa y a otras circunstancias que la propia ley lo establece y que lo veremos en el video dedicado, desde luego a la figura de la prisión preventiva oficiosa o a solicitud del Ministerio Público. Y en la parte de la prisión preventiva oficiosa, desde luego la ley es muy clara en el sentido de establecer un catálogo de conductas en las cuales no habría la posibilidad de que la persona llevara el juicio en libertad, sino que forzosamente deberá estar bajo los efectos de la prisión preventiva, esto tratándose de delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso y desde luego en el caso de delitos de violación y algunos otros que prevé la propia legislación. Una vez, digamos, rebasado el punto en que el juez resolvió si va a aplicar alguna medida cautelar para efecto de garantizar que la persona comparezca a juicio, entonces el Ministerio Público estará en posibilidad de solicitarle a la autoridad judicial, es decir, al juez, el plazo para la investigación complementaria. Como ya dijimos, la investigación inicial ya, digamos, aconteció, concluyó cuando se ejercitó la acción penal, y a partir de este momento los actos de investigación que llevará a cabo el Ministerio Público serán parte de lo que se denomina la investigación complementaria, y en esta etapa procesal solicitará al juez, evaluando la necesidad y las condiciones de los hechos que se resuelven, qué tiempo o qué término necesita para lograr la integración de su investigación complementaria. Desde luego, el Ministerio Público puede pedir lo que se le antoje y, sin embargo, el juez deberá de darle vista o darle la palabra a la defensa para que debata si es correcto, si está de acuerdo con el término que solicita el Ministerio Público y si esto realmente es necesario. Porque en ocasiones, digamos, no lo es, y en otras ocasiones, en virtud de la propia defensa o de la necesidad de ejercer una buena defensa, sí se requiere o se exige tener una mayor amplitud en el término de la investigación complementaria. Esto sucede de esta manera, y una vez resuelta esta situación, desde luego concluiría la audiencia inicial. Sin embargo, debemos de detenernos un poco nada más para recordar que en la parte de la vinculación a proceso, desde luego el imputado tiene el derecho
de solicitarle al juez de control que resuelva sobre la vinculación a proceso solicitada por el Ministerio Público en el término, es decir, inmediatamente en la audiencia, o bien en un término de 72 o de 144 horas, a virtud de poder, digamos, aglutinar o traer medios o datos de prueba a fin de desvirtuar los señalamientos del Ministerio Público, buscando como objetivo natural que la resolución de vinculación a proceso sea de no vinculación. Esta sería, en síntesis, la etapa de la audiencia inicial. Y veremos cada una de estas etapas, digamos, procesales que se resuelven en la propia audiencia inicial para detallar y entender cuál es la esencia jurídica de cada una de ellas.